mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos, gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles a nuestros invitados aquí en la cabina monumental. Está con nosotros don Francisco Alanese, exfiscal general de la República, excomisionado contra la impunidad en Guatemala y abogado penalista, uno de los más reconocidos en nuestro país. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, gracias por la invitación. Y está con nosotros don Carlos María Jiménez, fiscal subrogante de la República, que es una palabrilla un poco complicada, subrogante. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mucho gusto. Igualmente, recuerdo una ocasión que don Francisco era fiscal general, doña Lilian Gómez era la fiscal subrogante, sí. Y un periodista le dijo la fiscal subarrogante de la República. Pero bueno, fue un episodio interesante. Y más adelante nos va a acompañar aquí en Matices el ex Contralor General de la República, don Alex Solís Fallas, vía Skype, para que ustedes también lo puedan observar a través de Canal 2. Decía que hoy es un tema un poco complicado de explicar, para ustedes debe ser muy sencillo, digamos, de entender el procedimiento, pero queremos analizar los pros y los contras. Dice nada más en redes sociales, ya les digo, nos está diciendo Adolfo JSCR, excelente tema hoy de Matices para estudiantes de Derecho. Bueno, bienvenidos quienes nos están escuchando. Y Estudiar Marín, que dice, vamos, qué matices nos van a colorear la tarde de hoy en Monumental. Bueno, vamos a hablar del juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes, un procedimiento que está establecido en el Código Penal, o en el Procesal Penal, ustedes me aclaran los dos, yo no soy abogado, pero que es muy fácil. El fiscal general es el que se encarga, él personalmente, de la investigación. La Sala Tercera actúa como una especie de juzgado penal al que se le lleva la acusación. La Sala Tercera ve si tiene mérito, lo eleva a la Corte Suprema de Justicia. Si tiene mérito en la Corte Suprema de Justicia, un grupo de 22 jueces que le pide a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad para juzgar a una persona, es decir, jueces que le piden a un cuerpo meramente político, que son los 57 diputados, los que deciden finalmente si a una persona debe ser juzgada o no. De entrada, don Francisco, ¿cómo ve usted el procedimiento penal de levantamiento de la inmunidad? Más adelante vamos a hablar de otros procedimientos que hay en nuestro país en estos temas. Mire, el asunto tiene que ver con la función de la inmunidad misma, que no se puede interpretar como un privilegio que tienen unos superciudadanos para hacer lo que les viene en gana, sino como un medio para defender la propia función pública. Cuando se tienen que tomar grandes decisiones, normalmente se afectan grandes intereses. Sí. No hay posibilidad de quedarle bien a todo el mundo. Entonces, quienes ocupan altos cargos en el Estado, no solo en Costa Rica, sino en casi todos los países del mundo, tienen la inmunidad para poder enfrentar a estos grupos o tomar las decisiones que afecten grupos en descontento o lo que sea, sin estar recibiendo acusaciones penales que neutralicen el trabajo y la eficiencia del Estado. Esa es la naturaleza de la inmunidad. A partir de aquí surge entonces el procedimiento de desafuero o de levantamiento de inmunidad, que es así como usted lo ha descrito. Llegada la denuncia, el fiscal general hace una investigación preliminar, pasa su informe final a la Corte. Si es una acusación, la Sala Tercera tendrá que ponerlo en conocimiento del plenario de la Corte, y el Pleno de la Corte le solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad por parte de un órgano de control político y de producción de leyes. ¿Qué significa esto? Que evidentemente hay una especie de juicio político, no en el sentido negativo de que se pueda derivar de aquí, sino un juicio en donde con responsabilidad, por lo menos así lo dice la teoría, el órgano legislativo tendrá que decidir la conveniencia política
de levantar el fuero de inmunidad al funcionario que esté acusado en ese momento. Es la protección que da el Estado. Una vez levantada la inmunidad, por 38 votos en este caso de los diputados, la persona que gozaba de esa inmunidad tendrá que ser juzgada en primera instancia por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia por el Pleno de la Corte Suprema. Este es el procedimiento, y a la medida en que se vea como un escudo del funcionario para que pueda desarrollar sus funciones con tranquilidad, sin ser blanco de los ataques de los grupos interesados en neutralizarlo, pareciera que es una herramienta útil para el sistema democrático. Don Carlos María, una vez, digamos, explicado el procedimiento que se sigue, ¿usted cree que es el mejor, tomando en consideración, don Francisco lo decía, sin hacer una acepción negativa del término de juicio político, decía, a ver si políticamente es adecuado levantarle la inmunidad a una persona? ¿Usted ve correcto el procedimiento que seguimos actualmente? Y creo que se sigue en la mayoría de países del mundo para levantar inmunidades. Hay diferencias. Lo que pienso es que hay que analizar si a hoy en día, con el estado del desarrollo democrático en Costa Rica, el desarrollo jurídico que tenemos también y la consolidación de la democracia, el procedimiento puede o debe ser mejorado. Yo pienso que sí debe ser mejorado, más allá de lo que hay hoy en día en nuestra legislación ordinaria y en la Constitución política. Hay que acordarse también del origen de este tipo de procedimientos o de procesos, ¿verdad? No solamente a nivel en la época ya de la Revolución Francesa, sino incluso de los vaivenes políticos nacionales. Hablemos de los años 30, de los años 40, etcétera, hasta que queda regulado en nuestra Constitución política, con todos los vaivenes políticos que existían en aquel entonces. Por eso es que yo creo que esta figura es interesante, ¿verdad? Es interesante porque responde a una necesidad de respuesta precisamente de protección a las personas, funcionarios públicos o funcionarios públicos que tienen determinadas funciones, para que no sean objeto de persecución política disfrazada mediante procesos judiciales, estoy hablando en los años 30, 40, incluso antes de esto, ¿verdad? Y hasta en el momento más contemporáneo, en donde ya no solamente la amenaza es en el sector de la revancha política, utilizando instrumentos externos a esto, sino también con grandes cuestiones hoy en día, por ejemplo, las amenazas de la corrupción, del narcotráfico, el tráfico de influencias de grupos criminales externos, precisamente en sede de los que ejercen el poder de gobierno, para decirlo de alguna manera. Yo creo que sí es importante verlo, ¿verdad? Coincido totalmente con Francisco y un poco lo que usted dijo ahorita, y le agrego, bueno, estas son una de las tantas figuras, por ejemplo, que viene a alterar o que viene a debilitar o viene a atenuar precisamente toda la estructura de la división de poderes, ¿verdad? Claro. Porque es el poder político, el poder legislativo, que le dice al juez, le dice al Poder Judicial, usted en este caso tiene que primero atenerse. Claro, porque podríamos hablar luego de otros aspectos. Claro, porque surgen dos cosas, en verdad. Digamos, cuando la Corte Suprema de Justicia le solicita el levantamiento de la inmunidad de un miembro de los supremos poderes a la Asamblea Legislativa, en realidad la Asamblea no tiene plazo para hacerlo, ¿verdad? Y eso muchas veces en la práctica ocurre lo que ocurre actualmente. Creo que son 18 casos los que hay viejos en la Asamblea Legislativa pendientes, de que la Corte pide un levantamiento de la inmunidad, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Ya ni siquiera tiene inmunidad la persona que se iba a juzgar con el expediente en la Asamblea Legislativa. Entonces es una manera tácita de burlar una justicia pronta y una justicia cumplida, don Francisco. Mire, yo creo que no, porque el artículo 34, me parece, que del Código Procesal Penal establece que mientras un funcionario público se encuentre ejerciendo el cargo, está suspendida la prescripción de la acción penal. De modo que, aunque el Poder Legislativo se atrasara, una vez que el funcionario deja el cargo, el Ministerio Público puede actuar, ya no por el procedimiento de juzgamiento de miembros de los supremos poderes, sino por el procedimiento ordinario. Pero hay algo aquí que tiene que recordarse, me parece a mí,
Muchas veces vemos a los Estados Unidos para todo, para el desarrollo económico, para muchas cosas. Me parece que en este momento de la discusión podemos recordar el caso de Bill Clinton, que fue acusado por X asunto de naturaleza sexual y por haber negado ante autoridades un hecho dentro de ese expediente principal que investigaban alguna aventura o algo así del presidente. El Congreso o el órgano político llamado a levantar la inmunidad no levantó la inmunidad, porque ese levantamiento de inmunidad tiene que ver con la conveniencia para el funcionamiento del Estado de remover, en ese caso, un presidente. Y en otros casos tendrá que ver con la conveniencia en Costa Rica de remover a diputados, de remover a magistrados, de remover a ministros. Y esto implica que la decisión política no es un tema, cuando hablábamos de una especie de juicio político en el buen sentido, no es un tema de ver si este es un militante de tal partido o de tal otro, sino hacer un balance de qué puede causar más daño, si destituir a un funcionario afectando la institucionalidad o dejar sin investigación una denuncia penal. Esto es lo que se tiene que poner sobre el tapete. En el caso Clinton se determinó que era más perjudicial para los Estados Unidos desaforar al presidente y por consiguiente se mantuvo en el cargo. Y estos son los balances que deberían hacerse idealmente en el Congreso. No es un tema de juzgar si los hechos acusados son ciertos o no ciertos, si la persona que se señala es culpable o no es culpable, sino si para el Estado conviene o no conviene. En ese balance de bienes, si el Estado, la institucionalidad tiene que afectarse, o si es del caso de desmoronarse, que podría ser en algún determinado caso extremo, o es conveniente que haya continuidad de la institucionalidad en sacrificio de la investigación de una causa penal. Este es el panorama que debería votarse, y es una decisión eminentemente política. Claro, pero yo recuerdo en los últimos 10 años, las discusiones de desafuero que ha habido en la Asamblea Legislativa nunca pasan, que yo me acuerde, y le digo con conocimiento de causa porque cubrí cada uno de los levantamientos de inmunidad. No recuerdo que en ningún caso la discusión se fuera por si era conveniente para el Estado o no. Más bien se hace una especie de juicio, ahí sí en la acepción negativa, política, de si una persona es responsable o no. De hecho, a mí me parece, y lo voy a decir con todo respeto, que muchas veces en estos casos los diputados juegan a tribunal, ¿verdad?, a traer testigos, a determinar si hay una cierta probabilidad de que se haya cometido el delito o no, y no necesariamente si le conviene al Estado o al funcionamiento del Estado el juzgamiento aquí en Costa Rica en los últimos 10 años. No es incompatible que los diputados se enteren de la probable culpabilidad que tenga la persona denunciada, porque obviamente la conveniencia o inconveniencia de afectar una institución con un desafuero de un funcionario inicia porque haya alguna probabilidad fuerte de que el delito se haya cometido. Pero eso lo revisa la Corte y el fiscal en primera instancia. Pero hay una independencia de poderes y el Congreso tiene que también ver si esa probabilidad es aceptable y luego emitir el juicio político. Yo no veo mal que los diputados se enteren. Además, en mi opinión sería irresponsable que no se enteren de los detalles del expediente. Y a partir de aquí, si es que existe, comparten con la Corte Suprema que existe una altísima probabilidad de culpabilidad, pues entonces tendrían que emitir un juicio político a ver si es conveniente de alguna manera afectar la estructura y funcionamiento del Estado republicano o no. ¿Y usted ha visto esa discusión en 10 años? Usted no. Como fiscal general y después como un asiduo lector de las noticias en Costa Rica, ¿usted ha visto esa discusión en nuestra Asamblea Legislativa? Bueno, no se ha visto, lo que no quiere decir que sea correcto que no se haga. Tiene que hacerse porque el Congreso ejerce un control político, la Asamblea ejerce un control político, va a emitir una opinión política. El hecho de que la Asamblea levante la inmunidad no condena a la persona que es desaforada, como tampoco el pase que hace la Corte a la Asamblea
implica que la persona está condenada. Apenas se está diciendo que hay una denuncia y que amerita, ojo, que amerita ser juzgada, y para eso basta la tipicidad. Porque si la denuncia fuera atípica, el fiscal habría tenido que pedir desestimación. De manera que apenas lo que se está emitiendo es un juicio de tipicidad, lo que quiere decir que lo denunciado está previsto en la ley, no que está probado con los medios adecuados. Es apenas esto. Ahora, el Congreso no sería irresponsable si emite un juicio político diciendo es conveniente desaforar al presidente de la República, por ejemplo, sin tener un solo indicio de que hubiera cometido un delito. Ah, sí, claro. Entonces yo no veo mal, al contrario, veo responsable y vería severamente mal que el Congreso quiera emitir esos juicios sin haberse enterado de cuáles son los elementos que hay en contra de una persona, por lo menos para tener una probabilidad de llegar a juicio. Don Carlos, no sé si quería agregar. Agrego, sí. Hay que acordarse que nuestra constitución política y todo nuestro sistema de justicia se basa sobre el principio de inocencia, ¿verdad? Y es hasta que haya una sentencia firme en donde se puede decir que la persona es responsable por el delito, jurídicamente hablando, ¿verdad? Ahora, el otro aspecto es el aspecto de hecho, en el aspecto no jurídico. El hecho de que a una persona se le declare inocente puede hacer que se deba a una inocencia por derecho y no necesariamente porque sea inocente en el hecho, pero eso es una discusión, digamos, que nos llevaría hacia otros lares. En este caso concreto, a mí me parece, y yo por lo menos mi posición siempre en los últimos días o últimos meses, lo que yo he podido analizar y concluir es lo siguiente. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que haya un mecanismo de protección para los funcionarios que de los miembros de supremos poderes y de otras instituciones equiparadas. Pero a mí lo que me parece, y tengo las razones, digamos, teóricas y jurídicas para sostenerlo, no necesariamente quiere decir que esa es una posición válida, certera, pero es mi opinión, es mi posición al menos. Un funcionario debe tener protección en los delitos funcionales, en aquellos hechos que se tipifican como delitos funcionales, es decir, lo que tiene que ver con su función, porque precisamente este procedimiento es para proteger precisamente la función. Pero en aquellos hechos que son actos delictivos cometidos que no tienen que ver absolutamente nada con el ejercicio de su función, a mí me parece que ahí deberían de haber otras reglas del juego. ¿Por qué? Pero de todas maneras es algo que a mí no me preocupa tampoco, porque de todas maneras, como decía ahora don Francisco, este fuero también es provisional, es un fuero únicamente por 4 años, ¿verdad? Y una vez que la persona deja de ser funcionario, se agota los 4 años de su nombramiento, de su periodo, pues hasta ahí se le acabó y va hacia la justicia ordinaria y ya no hay intervención de los diputados. Salvo las cosas, digamos, que ocurran dentro de las mismas sesiones, si estamos hablando de los diputados en Asamblea Legislativa cuando están sesionando, ¿verdad? Que ahí serían otras las reglas del juego. Pero yo creo que la protección es buena, yo pienso que debe existir. Nosotros hemos visto solamente en los últimos 3 años en la Fiscalía General hemos tramitado 110, 120 denuncias contra miembros de los supremos poderes, y todas estas son casi que vendetas, venganzas, son ocurrencias, son subjetividades de la gente que no quedó satisfecha con un acuerdo que tomó un funcionario o una actuación de un funcionario. De 100 y resto, en estos 3 años se acusaron únicamente 7. Las demás terminaron con desestimación por atipicidad de los hechos y 2 o 3 por un sobreseimiento definitivo en cuanto para las personas que estaban siendo investigadas. Y eso lo que nos viene a decir también es con qué ligereza se entorpece o se pretende entorpecer la labor de un sector, de un funcionario público que está haciendo bien su trabajo por X razones. Yo creo que debe mejorarse, eso sí. Quiero retomar un punto que decía don Carlos María, y no es que pretenda convencerlo, porque cada uno tiene su criterio en esto. Yo no estoy de acuerdo con la inmunidad funcional para todos los cargos, porque la inmunidad funcional significa que solo por hechos cometidos en el ejercicio del cargo, el funcionario tiene esa inmunidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y que me disculpe el presidente si lo tomo como ejemplo, pero es el caso más claro. ¿Qué pasa si no se le ocurre a los afectados acusar al presidente por las decisiones que toma como presidente, sino que empiezan a inventar cosas?
que en su vida privada hace esto, que en tal lugar donde nadie lo veía hizo tal cosa, que tal otra, y ahí no tendría inmunidad. Tendríamos un presidente que no saldría de la fiscalía ni de los juzgados, entonces no tendríamos presidente. Es una forma de neutralizar al funcionario. Y yo sí creo en la inmunidad funcional, pero había que afinar en algunos cargos, pero otros como el presidente, los mismos diputados, los ministros, que toman las grandes decisiones de política de Estado del país, no pueden estar sometidos a esa irresponsabilidad que decía Carlos María. A ver, en mi experiencia, y don Carlos ahora en el Ministerio Público me dirá si ha cambiado el panorama. Cuando vienen las elecciones, llueven las denuncias contra los candidatos, ¿cierto o no? Y cuando empiezan las elecciones. Y cuando empiezan las elecciones. Entonces, ¿y eso para qué? Para poder descalificar, para que la persona se presente como un delincuente, porque aquí se condena en la opinión pública antes de que se conozcan las pruebas en el tribunal. Y entonces, lo mismo pasaría si no existiera la inmunidad con los funcionarios que la tienen. Y aquí entonces se podría producir un entrabamiento del Estado, porque el funcionario no puede salir de los tribunales, porque tiene que estar ahí ejerciendo su defensa 24 horas y no gobernando, que es lo que corresponde. No, porque en un momento dado un juez le dicta a un presidente un impedimento de salir del país, por ejemplo, imagínense. O prisión preventiva. O prisión preventiva. Yo creo que el tema de para qué existe la inmunidad, creo que hay mucho consenso, digamos, y está muy claro para qué existe. Es para proteger de estos elementos, de estos excesos y ligerezas de las que hablaba don Carlos. Ahora bien, don Carlos decía que de 100 y pico de casos, hay 7 que han sido acusados. 6 o 7, no recuerdo muy bien. Bueno, 6, aquí tengo datos, 6 casos. 6 casos acusados. Sí. De los 6 casos acusados, ¿verdad? ¿Sí? Porque habían otros que todavía no se han decidido, pues habría que están en estudio. Sí, de los 6 casos acusados, don Carlos, desde que usted está de fiscal subrogante, no hay ningún juicio. Déjeme ver, no ha habido ninguno, y los que el único que más o menos que hubo incluso el levantamiento de la inmunidad, cosas de estas, a pocos días antes de celebrarse el debate, pues se suspendió y ahora ya pasó a la vía ordinaria. Sí, que es el de Jorge, se me fue el apellido. El exdiputado Jorge Angulo. Sí, de Jorge Angulo. Pero bueno, ahora quiero llegar ya no, digamos, a discutir el tema de la inmunidad, sino el tema del proceso de juzgamiento, ¿verdad? Porque entonces, de 6, no hay ninguno que haya ido a juicio. Bueno, en el caso de Angulo fue por un problema de agenda. Sí, en los últimos 10 o 15 años, tal vez Francisco me ayuda en lo que yo recuerdo. Yo tengo 30 años de trabajar en el Poder Judicial y no sé cuántos en el Ministerio Público, y lo que en mi memoria de juicios realizados con sujetos que tienen inmunidad, yo solamente recuerdo 2 casos. En mis 20 años de trabajar, de estar con el Ministerio Público, recuerdo un caso que incluso en el periodo de don Francisco Dalanese como fiscal general, creo que fue, si mal no equivoco, fue el caso del ex, que era ministro de don Luis Fishman, cuando era ministro por ahí, un caso de estos. Un caso de Fishman, pero es antes de... Que era una deportación, creo que era un asunto vinculado con algo de una deportación de un... Yo no quisiera hablar de ese caso públicamente, porque a mí como juez me correspondió sobreseer a don Luis Fishman. Así que no. Bueno, sí, es que fue en su periodo, pero usted no fue que existió precisamente por eso. No, en mi periodo no hubo ni un solo juicio contra miembros de antes, fue el de Carlos Arias. Ese fue de Carlos Arias. Es posible, mi memoria, es decir. Sí, pero hay dos no digamos, tengo, pero recuerdo ese caso de Luis Fishman, en donde sí hubo un juicio de esta naturaleza, ¿verdad? Y luego recuerdo otro caso, que ese sí lo ubico directamente en el periodo de Carlos Arias, que si mal no recuerdo era un asunto contra un exdiputado o un diputado en aquel entonces. Esos son los 2 únicos casos, y corrijo, o dejo en el aire más que todo en qué periodo fue, pero son los que mi memoria recuerda en mi tiempo de trabajar en el Ministerio Público, solamente esos 2 juicios. Puede ser que haya habido otros. Quiero hacer una corrección. Cuando yo inicié mi periodo, se había iniciado un juicio contra un miembro de los Supremos Poderes que lo atendía el entonces fiscal adjunto Jorge Segura. Sí, ese es el que me refiero. Yo no conocí el juicio porque comenzó antes de que yo iniciara mi periodo y terminó cuando ya me había sentado en la silla de fiscal. Entonces él siguió. Don Jorge lo siguió. Sí, pero no me acuerdo ni cuál era el caso. Creo que por eso es que yo ubicaba tu periodo, pero sí ubico que el fiscal fue precisamente Jorge Segura, y era por algún interregno que hubo ahí entre
los fiscales generales, etcétera, por ese caso. Y el otro sí, lo tengo muy claro, que fue en el periodo de Carlos Arias. Pero entonces, son muy pocos casos. Claro, pero sí. quitando la gran cantidad que la fiscalía filtra, y dice, no señores, esto no es delito, ¿verdad? Quitando los que cambian de condición en mitad del periodo, digamos, el que era diputado ya no es diputado, entonces va a la vía ordinaria. Quitando esos, en realidad lo que queda en la gente, no es que la Asamblea decida no levantarle la inmunidad, es que a veces congela y simplemente no lo ve. Es que dice, por ejemplo, Fernando Muñoz en Twitter, dice, Alanese se equivoca, eso es por una frase que usted usó, don Francisco, que dice, nadie debe estar por encima de la ley, sea cual sea su cargo. Usted no dijo que alguien estaba por encima de la ley, pero la idea de la conveniencia política, ¿no creen ustedes ya ya no en el tema del fuero, sino en el proceso de juzgamiento, que esa es la idea que queda en la gente? Bueno, esa puede ser la idea que queda en la gente, pero lo que dijimos al principio es que una vez terminado el periodo, pueden ser juzgados por el proceso ordinario, salvo los casos de irresponsabilidad constitucional, que es distinto a la inmunidad, que lo tienen los diputados por todas las opiniones que emitan en la Asamblea Legislativa en ejercicio del cargo. Ahí no hay levantamiento, no hay un tema de que terminó el cargo y se le juzga, ahí simplemente es irresponsable, o sea, no responde. Pero eso está en la Constitución, eso no es... Hay miembros de supremos poderes que no necesariamente es temporal, digamos, porque los ministros y el presidente y los diputados es de 4 años, pero hay magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que pueden reelegirse eternamente, magistrados de la Corte que pueden reelegirse eternamente, a ver, contralores. Nadie puede reelegirse, los reeligen. Entonces la responsabilidad de valorar esas cosas, así como lo dijo la Asamblea Constituyente, política, lo cual se discutió muchísimo con la no reelección del magistrado Fernando Cruz, claro, cuando existan razones porque hay causas pendientes por 1000 cosas, entonces la Corte Suprema de Justicia debería no reelegir a un magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, y la Asamblea Legislativa debería no reelegir a un magistrado de la Corte Suprema. Pero ahí hay diferencias entre los dos, y ahí es donde quiero llegar. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 22 jueces que conocen de derecho, ¿verdad? Y que entonces ellos deciden si reelegir o no al magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Los diputados de la Comisión de Nombramientos, que son los que van a estudiar si les recomiendan al plenario nombrar o no nombrar, ni son abogados, ni conocen derecho, ni son jueces, y son los que ahí sí deciden. La Corte no decide políticamente, en teoría, digamos, decide jurídicamente, la Asamblea sí decide políticamente si reelegir. Bueno, pero a ver, creo que fue sabio el constituyente del 49 cuando decidió que era la Corte la que elegía y reelegía a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué le pasaría a este país si los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que tener méritos políticos, partidistas o lo que sea para ser nombrados y reelectos? Yo creo que ahí está bien el asunto puesto en manos de jueces, claro, y no también de políticos de partido. Claro, con todo el respeto para la política de partido, sí. Pero invade lo que sea. Pero el de los magistrados está también en manos políticas. Pero bueno, la Constitución decidió que los magistrados los nombran los diputados y son los que los tienen que reelegir. No, digamos, está claro que es constitucional el procedimiento, eso nadie lo discute. La cosa es si el procedimiento que está en la Constitución y en las leyes del país es, a la luz de ustedes, que además han vivido en carne propia, esos procesos, si son los adecuados. ¿Usted cree que sea adecuado, don Francisco? Mire, el nombramiento de los magistrados. ¿Sí? El nombramiento no, porque digamos, ahí entramos a otro programa de hora y media. El desafuero. Sí, sería el desafuero. No, mira, a mí me parece que el gran problema es que si a los magistrados los reeligen o no los reelige el Congreso, es un tema muy difícil de resolver en una simple discusión, sí, porque tiene que ver también con el tema de elección, quién es el que los nombra. En mi criterio, los magistrados deberían ser nombrados en forma vitalicia e inamovible, como es en los Estados Unidos. Acaba de darle alergia a la mitad de los oyentes. No importa porque eso es lo que le genera al magistrado mayor independencia. No tiene que estar pensando en que a los 8 años tiene que estar muy bien con la clase política, porque si no, no lo van a reelegir. En los Estados Unidos, los magistrados, que para mí es el sistema menos malo, porque no hay ninguno perfecto, el presidente de los Estados Unidos señala un nombre, se abre una comisión de tachas, y ahí las personas van y denuncian lo que quieran denunciar,
y luego el candidato es confirmado o no confirmado por los senadores. Y a partir de ahí, si quieren, no vuelven ni a saludar al presidente porque nadie lo puede destituir a menos que haya lugar a formación de causa penal. Eso le da al magistrado una independencia absoluta con relación a la clase política. Claro, es que yo me acuerdo, por eso dije perdón, que le daba alergia. Y para terminar el contrasentido de que vimos, o para hablar del contrasentido que tiene este país, resulta que los jueces, y estoy de acuerdo con que sea así, todos los jueces del país, excepto los magistrados, son vitalicios e inamovibles, excepto los de la Corte Suprema de Justicia. Esto no es un contrasentido, que los jueces más altos del país tienen que someterse a reelección, mientras que el resto de los jueces no. El resto de los jueces solo a los temas disciplinarios y a los temas penales. Dije lo de la alergia porque recuerdo que el discurso de Fernando Cruz siguiente a la no reelección en la Asamblea Legislativa, que él siguió siendo miembro de la Corte Plena porque había una acción de inconstitucionalidad admitida en Sala Constitucional, fue precisamente, él dijo, para mí debiera de ser un nombramiento vitalicios, y yo sé que esto le acaba de dar alergia a Costa Rica, fue lo que él dijo, digamos que sus mismas palabras provocaban un choque, porque aquí entonces, digamos, ya entramos en los procesos digamos, ya no en tema de si la inmunidad es buena o mala, sino en los procedimientos, y es que depende de criterios políticos. Por lo menos ya no, digamos, el del Tribunal Supremo de Elecciones queda claro que es la Corte, pero el de los magistrados, por ejemplo, sí depende de políticos, don Carlos. Sí, bueno, en esto a mí lo que me parece, yo sí estoy de acuerdo con que los nombramientos de algunos funcionarios, en el caso concreto de los jueces de la Corte, sean vitalicios. En todo caso, el problema es, bueno, ¿quién nos elige? A mí, yo no me hago problema con eso. Yo conozco 4 o 5 sistemas diferentes, incluso de nombramientos, no solo de jueces, sino también de fiscales generales, y algunos intervienen organizaciones, universidades, comités de postulación. Incluso aquí en Costa Rica en este momento hay un proyecto de ley que es una comisión de postulaciones, que es la que saca concursos, todos esos puestos, la que nombra, etcétera. Es decir, son ideas más. Al fin y al cabo, mi visión sobre estas cosas va a depender en última instancia de la persona nombrada. Si esa persona nombrada es ética, es correcta, tiene, una vez que es nombrado, entiende que el deber que tiene es con la población, es con la ciudadanía, no lo es religen, con el desarrollo. Sí, bueno, que esos son los riesgos que tenemos, claro, que tienen todos los funcionarios, ¿verdad? Por eso es que, no, decía porque más bien mi argumento era del por qué sí estoy de acuerdo con que sean vitalicios, precisamente para que no se vean sometidos a todas esas presiones. Y vitalicio o no vitalicio depende de la persona, al fin y al cabo, ¿verdad? Depende de la persona si baja su cabeza o baja sus ideas y le rinde pleitesía o no a quienes nombran de turno. Claro. Y hay quienes dicen, bueno, esta es mi postura, esta es mi posición, este es mi planteamiento, y si me reeligen, bueno, y si no, pues esas son las reglas del juego, ¿verdad? Yo creo en eso. Claro, no, yo tengo claras las reglas del juego. Lo que me parece, por ejemplo, en el caso, vea, yo iba, nunca se me olvida, y dice un fiscal, que no voy a cantarlo porque aquí están su ex jefe y su jefe actual, que qué buen programa y que qué interesante está la discusión. Yo recuerdo que yo iba en el carro manejando para cuando oí, digamos, iba oyendo la sesión de la Asamblea, lo de Fernando Cruz, y nunca se me olvida oír al entonces jefe de fracción de Liberación Nacional, Fabio Molina, explicar por qué no reelegían a Fernando Cruz, y la explicación fue porque no le gustaban los fallos de Fernando Cruz, ¿verdad? Creo que antes Gilbert Armijo estuvo a punto de no ser reelecto, también en ocasión de sus votos, ¿verdad? Entonces, a mí, que eso ya va a ser, pues eso es tema de otro programa, para adelante, pero a mí sí me parece que entonces, usted dice, don Carlos, bueno, una persona ética que diga, bueno, mi responsabilidad es con el pueblo, claro, pero es que cada 8 años hasta que suba, porque dice, la decisión que yo tomé por el pueblo molestó a 57, o a 22, o a 18, sí, o a 38. Sí, por eso repito que yo sí estoy de acuerdo con que los nombramientos sean vitalicios, y apuesto a que la persona que es nombrada de esa forma sea una persona que le cumpla al país en ese sentido, ¿verdad? En todo caso son siempre disparos en la oscuridad, ¿verdad? Pueden salir buenos o malos. En el caso concreto de Fernando Cruz hay que tener claro una cosa, eso no es solamente una idea sacada
al momento de un sector político. No, esa era la apuesta de un futuro de desarrollo democrático, económico, etcétera, de Costa Rica, que es lo que se jugó en aquel momento con Fernando Cruz y se sigue jugando hoy en día, y se seguirá jugando hacia el futuro. Son dos visiones de desarrollo de Costa Rica, y el mundo jurídico, el mundo económico y el desarrollo hacia adelante. Eso hay que tenerlo claro también, ubicarlo ahí. Demos un paso adelante. A la Asamblea Legislativa llega una solicitud de levantamiento de la inmunidad, ¿verdad? Que ya pasó por el fiscal general, que es un filtro importante, el primer filtro que hay, pasó por la Sala Tercera de la Corte, pasó por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, llega a la Asamblea Legislativa y hacen una comisión para analizar si le levantan la inmunidad a una persona u otra. En teoría deberían de discutir la conveniencia política, pero resulta que el allanamiento que usted como fiscal subrogante hizo con la autorización de un magistrado de la Sala Tercera de la Corte, los testigos que usted llevó a declarar en este procedimiento, el derecho de defensa que se le dio a los miembros de los supremos poderes bajo investigación, resulta que llega una comisión legislativa, ¿verdad? Y entonces todos los elementos secretos del expediente de un momento a otro se vuelven públicos, y no por la prensa, digamos, sino por los mismos diputados. Voy a poner un ejemplo que creo que del tiempo de don Jorge como fiscal general, el tema de la trocha, ¿verdad? Los primeros meses de la trocha nadie sabía si iba a haber miembros de los supremos poderes incluidos como imputados, ¿verdad? Pues sabíamos que se estaba investigando si Francisco Jiménez, que era el ministro de Obras Públicas y Transportes, si la presidenta Chinchilla, bueno. Y entonces había un resguardo de la información absoluto. Se hicieron 30 allanamientos, creo la primera vez 35, 3 periodistas y me incluyo casi nos matamos persiguiendo a los carros del OIJ a ver dónde iban a hacer los allanamientos, porque no teníamos acceso a nada, porque era muy delicado, no nos hablaban del tema, bueno, estaba compartimentada la información, ¿verdad? No sabíamos a quiénes habían entrevistado porque estaba en el expediente y iba ahí en viento en popa la investigación. Al mismo tiempo se le ocurre a la Asamblea Legislativa hacer una investigación política, y entonces al testigo que llevaron la semana pasada a la fiscalía, que la prensa no nos enteramos, que nadie nos dio la fecha, que nadie lo esperó afuera, que no teníamos acceso a su declaración, nada más nos sentamos una semana después y oímos todo lo que les relató los fiscales en televisión nacional y en radio nacional diciéndoselo a los diputados. Lo que había quedado en secreto en el expediente en la fiscalía lo vimos en la Asamblea Legislativa. Las relaciones de hechos, inclusive algunos diputados decían, es que aquí están estas facturas era prueba documental que estaba en el expediente del Ministerio Público. No afecta eso, no afecta, digamos, si hubiera miembros de los supremos poderes en ese proceso, que no hubo finalmente, pero ese proceso hubiera afectado gravemente la investigación, don Carlos. Sí, yo lo que pienso es que también falta o hay que apostar hacia una madurez política de este tipo de comisiones legislativas para conocer estos casos de levantamiento del fuero y cosas de estas, ¿verdad? En donde la legislación o la misma Constitución debería de prever todas las reservas para que esa información que se llegue a conocer sea privilegiada. Claro. Y no pueda darse a conocer hacia terceros para hacer bombos o para sacarse la foto y salir en los medios de prensa. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de quienes integran este tipo de comisiones. Es decir, que debería dársele un tratamiento de manejo de información privilegiada y que no pueden darse a conocer hacia terceros. Y yo pienso que por eso es que a mí me parece que el procedimiento para juzgamiento de miembros de supremos poderes podría mantenerse. Tampoco me cortaría las venas si se desaparece y se implementa un sistema de justicia ordinaria. Es decir, pienso que la madurez jurídica podría llevarnos a buen término, pero si permanece, sí debe de remozarse. Debe ser replanteada de nuevo con todo el desarrollo que tenemos constitucional, el desarrollo político, y prever todas esas situaciones que usted menciona y que aquí hemos mencionado y otras que ni siquiera mencionamos en este momento ni se nos ocurren. Pero pienso que el reto que tiene el país, que tiene la misma Asamblea Legislativa, y que fue una de las cosas que quedó debiendo la reforma del 96-98, fue cómo remozar precisamente este juzgamiento. Yo tengo una impresión un poco irresponsable de que quizás este procedimiento fue pensado para cubrir algunas cosas políticas en los 40s, en los 30s, y que en los últimos años permanece igual precisamente para que haya resultados como los que tenemos. Es decir, es un sistema diseñado como para que
como para que no pasen muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pero sí para que pasen algo desde el punto de vista de la responsabilidad política, en un sentido casi que peyorativo, porque si fuera buena política a mí no me asustaría como ciudadano. Don Francisco, ¿qué opina de este tema? Bueno, es que aquí la ley es contradictoria porque los procesos deben ser públicos de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, el Código Procesal Penal señala que deben ser privilegiados para proteger a los imputados y para proteger la investigación. Yo creo que si se trata de funcionarios y por consiguiente personas de imagen notoria, valga la redundancia, socialmente, pues difícilmente se va a poder proteger la identidad del imputado. Claro. De todas maneras, quienes eligen o elegimos en algún momento tener un cargo público de cierta jerarquía, renunciamos a esa parte de privacidad. Entonces, si por un lado tenemos que hay una notoriedad del funcionario que no se puede evitar y además hay un interés público en saber qué pasa con ese funcionario, esto es inevitable. Y por otro lado, la ley de enriquecimiento ilícito, que además dice, y es posterior al Código Procesal Penal, que los casos de corrupción son públicos, que todo el mundo debe tener acceso, y además cabe la acción popular y una serie de cosas, me parece a mí que en ese balance debería favorecerse a la opinión pública, debería favorecerse al pueblo, que es el que quiere saber qué pasa con sus dineros y qué pasa con la administración, cosa distinta con otros delitos que no tienen que ver con manejos de dineros, que no tienen que ver con los hechos funcionales, como se decía en un principio. Ahora, que va a ser un juicio público, una audiencia pública para el desafuero. Al final los procesos penales terminan en juicios públicos, porque se supone que el pueblo tiene derecho a enterarse de qué es lo que pasa y cómo se administra la justicia. Claro, pero tiene sus excepciones. Claro, pero ¿qué perjudicaría más a un imputado? ¿Que le levanten el fuero y se preste para todos los rumores, habladurías y exageraciones? ¿O que se sepa exactamente por qué le levantaron el fuero? ¿Y qué le beneficiaría más al pueblo? Saber que a pesar de que había pruebas, de que era conveniente políticamente y todos los demás ingredientes de la receta, había que levantar el fuero y los diputados no lo levantaron. ¿Dónde quedan los controles indirectos de las decisiones de gobierno? Yo creo que en estos casos de desafuero debería ser o es más conveniente la publicidad. Un magistrado, y ya le doy la palabra a don Carlos, un magistrado, y sumo el elemento, un magistrado acusado de violación, donde en la comisión legislativa, donde se discutirá, porque no es esta la que lo está discutiendo, donde se discutirá el levantamiento de la inmunidad, van a salir detalles personales de él y de la víctima. Lo sumo a esta discusión sobre las comisiones. Sobre eso último yo no voy a referirme, salvo en esto. Hay algunas reservas en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esas reservas serían lo que tendría que hacerse valer en este caso que usted cita y en todos los demás. Sobre este caso concreto no voy a decir más, pues es un asunto en curso. Sí. Pero de todas maneras yo quería agregar un poco a lo que don Francisco nos decía ahorita, y usted también nos lo comentaba, el derecho a conocer qué hacen todos los ciudadanos, a conocer qué hacen todos los funcionarios públicos y el sector político, etcétera. Eso yo creo que es un derecho irrenunciable. Yo como ciudadano y como funcionario público no estoy dispuesto a renunciarlo, pero también creo que hay que hacer un autoexamen desde los ciudadanos, desde los medios de prensa, etcétera, y todos los sectores involucrados y el sector político también, que otra cosa es el linchamiento judicial, ¿verdad? Que somos muy dados también a eso, y ese linchamiento judicial se vive también en el sector político, y no solamente en el sector político, sino también en el sector judicial, por ejemplo, con las prisiones preventivas. Con algunos determinados tipos de delitos, si no se impone prisión preventiva, y si se impone prisión preventiva y después se absuelve, aquí los medios de prensa destrozan a los tribunales, y los mismos tribunales destrozan al Ministerio Público, y destrozan al Ministerio Público y a la Policía Judicial.
por una absolutoria, después es sinónimo de que si alguien estuvo en prisión preventiva, necesariamente tiene que haber una condenatoria. Y esa no es la lógica de nuestro sistema constitucional ni nuestro sistema procesal. Precisamente para eso es el sistema. Otra cosa es cuando hay alguna malpraxis de parte de los jueces o de los fiscales o de la policía, pero eso es otra cosa. Partamos de que todos hacemos bien las cosas, ¿verdad? El linchamiento judicial, lamentablemente, es algo que es muy difícil de aislarlo, de eliminarlo totalmente, ¿verdad? Sí, el linchamiento extrajudicial, sí, estamos de acuerdo. A veces. A veces cuando un juez lee una sentencia y le echa toda la carga de la absolutoria al fiscal que está ahí en la sala de juicio. Bueno, pero eso es otro tema también. A mí me parece que los jueces deben condenar o absolver sobre la base de la prueba y no sobre cuestiones, porque cuando se condena a una persona, entonces que van a regañar a la defensa porque no hizo bien su trabajo. O felicitar al Ministerio. Sí, o felicitar al Ministerio. Eso es una cosa ilógica de los tribunales, de los jueces, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso serían otras valoraciones. Lo que quiero terminar con este tema, con el tema de la acción popular, ¿verdad? Yo creo que el estado de la situación en el procedimiento de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes también tiene que ver mucho con el ejercicio o no de la acción popular, porque nosotros en Costa Rica no tenemos mucha tradición de esto, ¿verdad? La acción popular incluso podríamos interpretarla que está incluso en el artículo 11 de la Constitución Política, cuando habla que la acción es pública, y en el Código Procesal Penal pues también está en el artículo 392 y el 71, en uno de los tantos párrafos, en el segundo párrafo del 71. Pero aquí en Costa Rica eso no se ha desarrollado, ¿verdad? No hay asociaciones... en el caso del Fondo Nacional de Emergencias hubo acción popular. En el caso del Fondo, sí, eso fue... Sí. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo el caso del Fondo de Emergencias. Pero esa vía está abierta, pero es sano. Yo creo en acción popular, es sano. Pero bueno, también tenemos que saber de que también es mal utilizado. En muchos países donde existe, que hay una gran tradición de incursionar mediante la acción popular, también se utiliza para las vendetas políticas, las revanchas y cosas de estas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esas son las reglas del juego, eso es lo que tenemos en la sociedad y eso es lo que hay que aprender a lidiar, ¿verdad? Les voy a robar unos minutos porque si no al que le van a dictar prisión preventiva a mí por no ir a una pausa comercial. Llevamos 52 minutos seguidos. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más de este tema aquí en Matices. Sumaremos ya no en el caso penal de desafuero, y esto ya no es resorte del Ministerio Público, pero bueno, quiero aprovechar a don Carlos también con su experiencia, a don Francisco, y es los procedimientos administrativos a golpe de tambor también que se han venido implementando a miembros de los Supremos Poderes. 2:53, vamos a la pausa, regresamos con Matices. Temas penales. En esta segunda parte voy a excusar a don Carlos, aunque se va a quedar aquí con nosotros, porque hay un proceso pendiente en curso, que es el del magistrado Óscar González. Entonces en este ratito no voy a comprometer a don Carlos preguntándole este tema, pero quiero sumar a esta conversación tanto a través de Canal 2 como a través de Monumental. Ustedes lo van a poder observar en la repetición en la noche en Canal 2 a don Alex Solís, ex Contralor General de la República. Don Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, gracias por la llamada. Gracias, don Alex, por acompañarnos en este importante tema que vamos a discutir hoy. Y quiero poner las cosas en perspectiva de por qué es actual este tema. Bueno, en el caso del magistrado Óscar González, por ejemplo, que hay una acusación penal de la Fiscalía General por violación ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema decidió solicitarle a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de don Óscar. Ese expediente acaba de llegar a la Asamblea Legislativa y no se ha empezado a discutir. Hay otro proceso paralelo contra don Óscar que es disciplinario, en el que llevó más de 30 votaciones de la Corte Suprema de Justicia, que decidió separar a don Óscar González de su cargo. Pero como no existe un procedimiento para separar a un magistrado de su cargo, entonces la Corte Suprema se lo manda a la Asamblea Legislativa. Y es esta comisión de la que los medios hemos estado informando, que se formó una comisión de 3 magistrados que tienen un plazo de 5 días para decidir si separan o no a don Óscar González. En este caso, les decía, no existe un procedimiento, entonces se ha ido
entablando, digamos, a golpe de tambor los procedimientos. Una decisión subjetiva, es decir, de momento, señala que se hace una comisión, otra decisión subjetiva, que es una comisión de 3 magistrados, que pueden ser 6, 7, 9, 10, los que sean, un plazo de 5 días, que pueden ser 10, 15, 20, digamos, son decisiones que no están reglamentadas, y el caso anterior a este, donde se dio un tema parecido, fue el del excontralor don Alex Solís, y por eso lo invité esta tarde para que nos cuente que finalmente fue condenado el Estado costarricense a pagarle daños y perjuicios a don Alex por el sistema. Quiero pedirle a don Francisco, como experto experto en derecho, digamos, y en todos estos temas, y que no tiene prohibición, como don Carlos sí, para hablar de este tema en particular, que nos ingrese con su opinión sobre este tema. Don Francisco, hay un procedimiento administrativo, yo quiero ser muy claro, ya no penal, eso no tiene que ver con cárcel, tiene que ver con decisiones disciplinarias o administrativas que toma la Corte y la Asamblea Legislativa. Bien, buenas tardes, don Alex. Buenas tardes, don Francisco, qué placer saludarlo. Siempre le he admirado mucho. Igualmente. Bueno, yo creo que en este caso de don Óscar González, y aclaro que de haber causa penal, porque no existe todavía, posiblemente yo lo voy a representar como defensor, y lo aclaro para ser totalmente honesto con la audiencia. Pero ya separándome... En el disciplinario no. En el disciplinario no tengo nada que ver. Okay. Pero más allá de si se trata del magistrado Óscar González, me preocupa que se quiebra la división de poderes del sistema republicano. La decisión de la Corte de inventar un procedimiento para sancionar a un magistrado con la destitución, sin que exista competencia de la Asamblea Legislativa para esto, significa que los magistrados pusieron sus sillas a disposición de la Asamblea Legislativa. Y ya no es el tema del control del trabajo del magistrado a través de la reelección o no reelección, sino que ahora los magistrados dependen las 24 horas del día de un procedimiento inventado, que como dijo usted hoy, son 3 diputados en una comisión, como pudieron ser 20 o 5, por 5 días como pudieron ser 60 o 70, no sabemos cómo se va a ejercer el derecho de defensa. Este procedimiento, nada más, don Francisco, para ir avanzando muy claramente, de la decisión de cuántos magistrados, de cuántos diputados y de cuánto tiempo no dependió de la Corte, creo fue del presidente legislativo. ¿Sí? Sí, supongo, por eso es lo que le ha dicho la prensa, pero independientemente de eso, es un procedimiento que no es previo, no es escrito, no es público ni es estricto. Es un procedimiento nuevo que se crea para un caso, lo cual es violatorio de los derechos humanos, y lo grave de esto es que la destitución de un magistrado que no está legislativamente ni constitucionalmente establecida, porque lo que hay es la no reelección, se traslada al Congreso. Y yo quiero preguntar, ¿qué pasa si a mí se me ocurre ir a denunciar directamente a la Asamblea Legislativa, que según la Corte es la que puede destituir al magistrado? Voy a denunciar a cualquiera de los magistrados. Disciplinariamente, y pido la destitución. Y recibirán el mismo tratamiento. Porque si es así, van a llover las denuncias en el Congreso para que inventen procedimientos y destituyan sin competencia a un magistrado. Es peligrosísimo lo que ha sucedido, se pone en vilo la independencia del Poder Judicial, el daño es gravísimo, y me parece que el único antecedente que hay de esto es el del excontralor Alex Solís, que al final justamente debe ser indemnizado por un atropello, por un procedimiento inventado, por una competencia que no existía y por que se jugó el partido pensando en la gradería y no en la técnica deportiva, y en este caso la técnica jurídica, que es lo que tiene que imperar. Realmente estoy muy preocupado. No es el caso de este magistrado, porque lo mío será lo penal si es que lo desafueran. Repito, es la institucionalidad, es la independencia de poderes lo que está en juego, y la Corte cedió esa independencia sin que esté en la Constitución al Congreso. Cada magistrado ahora puede ser destituido cualquier día por un procedimiento inventado, que como dieron ahora 5 días, pueden dar 3 horas, o media hora, o 5 minutos, que fue exactamente lo mismo que sufrió don Alex Solís en su oportunidad. Bueno, yo antes de pedirle a don Alex, porque yo obviamente
Este programa no está guionado, así que don Francisco, don Carlos y don Alex son libres de decir lo que quieran decir en el programa. Quiero decirle que hay muchos magistrados que escuchan el programa, y supongo que la oficina de la Corte también está pendiente, que si algún magistrado quiere hablar de lo que acaba de decir don Francisco, nada más me avise la oficina de prensa por medio de mi teléfono, como se ha hecho en otras ocasiones, y llamaremos al magistrado que guste opinar sobre este tema. Don Alex, en el caso suyo, quiero recordarle un poco a la audiencia, la Asamblea Legislativa hizo un procedimiento que no estaba, digamos, se inventó el procedimiento para destituirlo, lo que le salió muy caro, por supuesto, usted como persona, pero al país también. Don Alex, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que me brinda. También saludo respetuosamente a las personas que nos están escuchando. Yo también estoy preocupado por lo que está sucediendo en estos momentos en relación con el magistrado Óscar González. Yo no soy abogado de don Óscar, ni en la parte administrativa ni en la parte penal. Lo conozco porque somos colegas, profesores en la maestría de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica, de manera que no tengo ningún interés, pero sí me preocupa Costa Rica, sí me preocupa la legalidad y la constitucionalidad. Somos un Estado de Derecho, y yo siento que en efecto, por querer actuar muy rápido o por querer satisfacer intereses que a mí no me corresponde evaluar en estos momentos, la Asamblea Legislativa está en las puertas de volver a cometer un error muy grave con respecto a una persona. Olvidémonos de su cargo, una persona que es costarricense y que tiene derechos, al igual que cualquier otra persona que habita en este país, porque la Constitución política se los brinda. Y don Francisco ha sido muy claro. La Asamblea Legislativa se está inventando un procedimiento de manera especial, es redundante, pero lo enfatizo de esta manera, para llevar a cabo un proceso que potencialmente puede terminar con la máxima sanción que puede sufrir, desde el punto de vista que estamos hablando, un magistrado, que es su destitución, más allá del tema penal. En Costa Rica hay un principio de origen constitucional muy importante, que es el principio de reserva de ley, y este principio establece que ninguna persona puede ser sancionada, ni siquiera a nivel disciplinario, que es el nivel más básico de sanción, si no es mediante procedimientos previamente establecidos, procedimientos que deben brindarle a la persona a la persona investigada el derecho a escuchar, porque es que se le quiere destituir, es decir, la intimación, los cargos, tiene derecho a ofrecer prueba, a audiencia, tiene derecho a una resolución debidamente razonada, y nada de esto se lo está brindando la Asamblea Legislativa al caso concreto en que nos estamos refiriendo. Hay casos, para no hablar del mío, que es una lección, me parece a mí, para la Asamblea Legislativa. Por razones políticas se me persiguió, no habían cargos, así lo estableció la Sala Constitucional 8 años después. La Sala establece que se me destituyó sin que hubiese infringido la Constitución política de manera injusta, y anuló el acto de la Asamblea Legislativa y consecuentemente condenó al Estado al pago de daños y perjuicios. Pero a nivel de la Corte Interamericana de Justicia, recuerdo un caso de Perú donde 3 magistrados, porque eran contrarios al régimen político de aquel momento, fueron rápidamente destituidos por la Asamblea Legislativa, y la Corte Interamericana terminó anulando el acto legislativo y también condenando al Estado peruano a pagar daños y perjuicios y a la restitución de esos tres magistrados. Es lamentable que la Asamblea Legislativa, con el antecedente doloroso del Contralor, que no es solo económico, hay un ser humano de por medio, hay una familia de por medio, han pasado muchos años y todavía se está en un proceso de reivindicación. Esto nunca terminará. Que con ese antecedente la Asamblea Legislativa vuelva a incurrir en el error en que está incurriendo. Yo quiero decir a los costarricenses que en mi caso estoy librando una batalla para que lo que eventualmente el Estado me pague a mí, lo tenga que pagar, que el Estado le traslade ese costo a los diputados que fueron responsables de mi destitución. Yo pienso que
la irresponsabilidad con que están cubiertos los parlamentarios es nada más para razones de derecho penal, pero el artículo 9 de la Constitución Política dice que que todo el gobierno de la República es responsable. De manera que a mí me preocupa, porque con el antecedente que existe, con la torpeza que se condujo el caso del Contralor, estamos a las puertas de que la Asamblea Legislativa vuelva a cometer un gran error, y esto afecta los derechos humanos, que es una de las cartas de presentación que tenemos los costarricenses entre nosotros y ante el mundo. Don Alex, de alguna forma usted se sintió indefenso cuando se generó aquella comisión que terminó con su destitución. ¿Se sintió indefenso y se sintió tal vez ante un procedimiento de que usted no conocía y que nadie conocía, que dependía únicamente de los diputados que lo establecieron cuando usted era Contralor General? El día que yo me senté en la Asamblea Legislativa, finalmente no sabía cuál era el cargo que se me estaba indilgando. Y yo preguntaba, ¿y de qué se me acusa? ¿Cuál es el error que cometí como Contralor General de la República? Y no hubo respuestas. Entonces yo comparezco a la Asamblea Legislativa sin saber de qué se me estaba acusando. Con un procedimiento inventado, la comisión, además, sin pruebas. O sea, fue realmente muy difícil ir a la Asamblea Legislativa en esas condiciones. Era ir como con una venda en los ojos. No sabía qué iba a defenderme de qué, no sabía cuáles eran las pruebas que habían en mi contra. El día que yo terminé mi exposición, los diputados de la comisión me decían: Alex, vas a salir bien, no te preocupes. Pero por ahí se produjo un editorial en un medio de comunicación colectiva, que no son ustedes, por cierto, de mucha audiencia, y cambió la voluntad política en horas de los diputados, y ya todos conocemos el resultado. De manera que yo veo un paralelismo, no me estoy comparando ni permitiría que se me compare en ningún sentido, porque yo no he estado acusado en los tribunales, no tengo sanciones ni en la dirección de notariado, ni en el colegio de abogados, mi expediente, mi hoja de vida está completamente limpia. Pero, al igual que ocurrió con el caso del Contralor, la Asamblea Legislativa está inventándose una comisión especial, un procedimiento especial para procesar a don Óscar González, magistrado costarricense que tiene derechos. Tengo entendido que no le han hecho traslado de cargos, tengo entendido que no le van a dar derecho para presentar pruebas. Me parece que lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es simplemente cumpliendo con una formalidad, y que ya ellos saben cuál es la resolución que van a tomar. Es como la historia de una muerte anunciada, todo lo cual es contrario a la Constitución Política, pero no hay que ponerse muy serio como abogado para llegar a estas conclusiones. Son violaciones frontales, groseras, de las más elementales. Cualquier estudiante de Derecho de segundo y tercer año de la universidad podrían explicar por qué estamos hablando de violaciones tan groseras. No hay que ser un gran abogado para llegar a esta conclusión. Don Alex, y por último, en la sentencia que le dio a usted la razón, la Sala Constitucional, señala algo la Sala, supongo que no habrá mejor persona que conozca la sentencia que usted, pero señala algo la Sala ante este procedimiento que no está establecido en ningún lado y que prácticamente se fue realizando a golpe de tambor, don Alex. Sí, a mí me parece que de alguna manera lo aborda. Claramente establece que en el caso mío se quebrantó el derecho al debido proceso, y quien lo quebrantó fue la Asamblea Legislativa, y esto es a causa de que se inventaron procedimientos, se inventaron órganos. Pero también quiero aclarar, porque para mí es muy importante, don Francisco Dalanese entenderá plenamente por qué lo enfatizo. En el caso mío, además de establecerse que la destitución fue injusta por violación del procedimiento legislativo, también la Sala Constitucional establece que fui destituido sin justa causa, que no habían razones de fondo, y eso a mí me da una enorme paz, porque aunque las dos son muy importantes, también que diga la Sala que en mi caso no había incurrido en ninguna causal de destitución, me da una gran tranquilidad ante mi familia, ante la gente que más quiero y ante todos los costarricenses, porque no solamente fue por razones de forma, sino también por razones de fondo.
Don Alex, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, recordándonos lo que sé, lo he conversado con usted en otras entrevistas, así fue un doloroso episodio en su vida, bueno, pero que finalmente la Sala Constitucional le da la razón, algo que no repara, y usted ha insistido en eso, el daño que le produjo esa Asamblea Legislativa a usted. Don Alex, muchas gracias. Pero permítame agregar Adelante, algo. claro. La vida es para aprender. Estos antecedentes, aunque injustos, deben servirle al sistema para rectificar. La Asamblea Legislativa tiene que legislar y establecer un procedimiento especial para cuando sea necesario producir este tipo de investigaciones. Hay órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa, la Defensoría, la Contraloría. Los magistrados no son órganos auxiliares, pero la Asamblea Legislativa los nombra. Debería la Asamblea Legislativa legislar para prever este tipo de situaciones y que no tenga que correr. Yo ahora estoy muy impresionado con lo que sucedió con la selección de Costa Rica, y el discurso o el decir de la gente es que con amor y con fe y con la camiseta pegada al pecho podemos hacer cosas. No basta eso, hay que trabajar. Los éxitos hay que aquilatarlos y poner a todo un país en función de esos logros. No basta con la fe ni con la esperanza, hay que trabajar. Lo digo para señalar o enfatizar que si se sabe que la Asamblea Legislativa cometió un error, porque así lo estableció la Sala Constitucional, lo lógico es aprender de ese doloroso caso y legislar para evitar que a futuro el Estado costarricense vuelva a incurrir en este tipo de errores. Muchas gracias. Gracias, don Alex. Feliz tarde a usted, don Francisco. Bueno, precisamente con lo que cierra don Alex era lo que quería preguntarle a usted. Si no es que no debería de separarse nunca a un contralor, a un magistrado, a un defensor de los habitantes, sino si se debería de legislar para entonces generar un procedimiento que respete el derecho de defensa y que respete el debido proceso y que se conozca antes por todos los ciudadanos y para las personas a quienes les pueda afectar, don Francisco. No, por supuesto que si surge la necesidad, y es una necesidad porque se supone que todos los funcionarios públicos son responsables disciplinariamente, civilmente, penalmente, bueno, tiene que haber un procedimiento previo, escrito, público y estricto, porque si no se viola la seguridad jurídica. Imagínese usted que tenga que ir, por ejemplo, a un proceso de trabajo y que usted no sabe si puede ofrecer pruebas, si no puede ofrecer pruebas, cuál es el plazo que tiene para contestar, cómo se va a valorar lo que usted diga, si tiene derecho a decirlo, quién lo juzga y por qué ese número de jueces. Eso no puede ser, eso no es un sistema serio. Y para lo que dijo don Alex, yo quiero agregar, no solo está condenado Perú, está condenado Ecuador y está condenada Venezuela, porque se violó sin debido proceso, se destituyó sin debido proceso a magistrados de la Corte Suprema de los 3 países. Y Costa Rica, con esos antecedentes, va rumbo a la condena. No hay un procedimiento previo. Y tenemos que aprender no solo del caso del Contralor, sino de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de paso nos vincula a todos. Para mí, mi mayor preocupación en este momento es que con este precedente, cualquier ciudadano puede ir a denunciar a la Asamblea Legislativa a los diputados. A los magistrados. Y los magistrados por un procedimiento inventado, los diputados por un procedimiento inventado pueden destituir a cualquier magistrado en un plazo de 5 días, o en un plazo de 3 horas, o en una comisión de 3 diputados, o de 20, nadie sabe. La inseguridad jurídica es total, y esto no es para el afectado, es para el sistema republicano de división de poderes. Hasta el día de hoy se ha dicho que la Corte es el trapito de dominguear de los costarricenses. Pues, si el precedente se sienta con el caso de Óscar González, de ahí en adelante todos los magistrados van a estar día a día en manos de lo que les quieran hacer los diputados. Y esto es lo más grave para el sistema. La Corte no puede depender de esas arbitrariedades. Los magistrados, con esa forma de actuar, se pusieron en manos de la Asamblea y la Asamblea puede hacer lo que quiera con ellos. No es el caso de Óscar González. Estoy hablando desde doña Zarela Villanueva hasta el último magistrado de la Sala Cuarta.
todos pueden ser sancionados disciplinariamente por un procedimiento arbitrario, y lo que no está escrito es arbitrario porque es de decisión discrecional de quien tenga el poder en ese momento, y eso nos afecta a todos los costarricenses, porque entonces se pierde la independencia judicial, y todos los que hemos trabajado para el Poder Judicial y queremos la institución, sabemos del riesgo que en este momento está corriendo el país, más allá de cualquier cosa. Los hechos de fondo, las razones de fondo, bueno, se tendrán que discutir en la sede penal, que es para lo que dan pie. Pero veamos la gran contradicción. Cualquier trabajador sometido a un proceso penal tiene suspendida la relación laboral. Cualquier trabajador del país. Los magistrados ya no. Pueden ser destituidos con una acusación penal no comprobada. O sea, sin una sentencia en contra. Sin una sentencia penal. Y ahora resulta que la Asamblea tiene que decidir, por un lado, en 5 días, por un procedimiento inventado, si destituye a un magistrado. Y ni siquiera se ha pronunciado sobre el desafuero. Ni siquiera la Asamblea ha dicho aquí hay probabilidad de que los delitos acusados sean ciertos. Y entonces no es contradictorio que despida primero y después espere la sentencia penal. Va contra todos los derechos establecidos para los ciudadanos. Ahora, si lo que se establece con esto es la necesidad de despedir magistrados, diputados, ministros que no desempeñan bien su trabajo, bueno, entonces tiene que ser con un procedimiento agravado, porque si no entramos en otra contradicción y una ilogicidad total. Resulta que entonces, para condenar a una persona por un delito, tiene que haber un proceso de desafuero, tiene que pasar por tantas instancias, tiene que haber tantas decisiones. Pero para destituir a esa misma persona por un hecho de trabajo, que se supone que es una falta menor, entonces ahí sí, son 5 días, 3 diputados y se fusila. Yo creo que aquí hay que separar muy bien las cosas. No es posible que por cosas muy graves hay que sufrir un proceso enorme, larguísimo. Y como dice usted, al final los diputados no se pronuncian sobre los desafueros, en la mayoría de los casos. Claro. Pero cuando son asuntos disciplinarios, ahí hay que correr, hacerlo todo en 5 días, a la carrera. Bueno, que yo entiendo que son como 10,000 folios los que tiene ese expediente. No sé a qué hora se van a leer eso en 5 días. Pero bueno, ya no me extiendo más. Don Francisco, bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con los últimos 2 minutos de programa, porque quiero pedirle una conclusión, ya no en este tema, no puede opinar don Carlos, sino en el tema del que hablamos del juzgamiento de miembros de los supremos poderes. Quiero decir por balance que yo intenté, después de las palabras de don Francisco, que algún magistrado de la Corte nos diera su postura. Lo estaban buscando, pero presumo que es muy complicado, y les digo por qué es muy complicado, porque todos van a tener que participar como tribunal de alzada, la Corte Plena, en el caso de que el juicio contra don Oscar, si se hace, llegue a esas instancias. Entonces, de cualquiera de ellos estaría adelantando criterios sobre este caso. 3:21, vamos a la pausa, regresamos con el cierre de Matices. Matices. Tres de la tarde, 24 minutos, vamos, el último minuto y medio de programa. Así es que, anunciándoles una buena noticia, en el campo internacional, Israel ha anunciado un cese el fuego humanitario, se llama, es decir, no por ninguna cuestión estratégica, sino por razones humanitarias. Hoy murieron 4 niños por un misil lanzado desde Israel en una playa en Gaza, el territorio palestino en Medio Oriente. Don Carlos, como cierre, usted no puede referirse al caso, por supuesto, don Oscar, pero a mí me ha llamado la atención que en sus intervenciones anteriores, hablando del juzgamiento, usted ha dicho debió de haberse remozado. Ya de cierre, ¿qué le remozaría al sistema, don Carlos? Bueno, es difícil puntualizar exactamente qué, pero yo pienso que sí se debería de priorizar qué tipos de acciones delictivas estarían siendo cubiertas por este tipo de procedimientos, en este caso qué tipo de tipo también de funcionarios, y los procedimientos también internos que tendrían que darse por acá. Tendría que ver también con la participación en el procedimiento actual. Hay una mezcla entre lo que era el procedimiento anterior
antes del procedimiento, antes del 96, una mezcla con el proceso penal instaurado a partir del 96 también. Hay una mezcolanza por ahí en estas cosas. Se plantean cosas muy interesantes, por ejemplo, ahora que nos ingresaron una serie de causas que antes estaban en justicia ordinaria, pero que las personas que habían sido acusadas o denunciadas y que ahora son funcionarios públicos o son diputados, etcétera, entra una conversación interesante, una interrogante interesante: ¿qué pasa con todos aquellos actos de investigación? Incluso tenemos 2 casos en donde incluso a las personas ya les habían indagado. Hay allanamientos también, hay algunos actos que son definitivos e irreproducibles. Bueno, eso será válido o no será válido ahora que entra dentro de este nuevo procedimiento para juzgamiento de miembros de supremos poderes. Esos son 2 o 3 cositas más o menos, que es a lo que me refiero que se debe remozar. Y más que todo poner estos procedimientos a la altura de un Estado de Derecho como hemos venido consolidando después de la promulgación de nuestra Constitución Política allá en los 40s. Quiero referirme también a 2 o 3 cositas, otras cosas que yo creo que también hay deudas para consolidar nuestro Estado de Derecho. Hay algunas deudas en una serie de procedimientos, no solamente para el juzgamiento, sino también para el otro tema que se tocó también, disciplinario. Por ejemplo, una de las grandes deudas que tenemos aquí, bueno, ¿qué pasa si alguien acusa penalmente al fiscal general de la República? Hay que investigarlo. ¿Quién no va a investigar? ¿Un subalterno de él? Sí. ¿O un magistrado? ¿Sí? ¿Y quién va a formular la acusación? ¿Un subalterno del fiscal general, por ejemplo? O un fiscal especial que no está en nuestra legislación, ¿verdad? Entonces esas son grandes deudas que tienen nuestros legisladores, y yo creo que es el momento de empezar a reflexionar sobre este tipo de campos grises, oscuros, que tenemos en todo nuestro ordenamiento jurídico. Segunda reflexión: creo que en ambos temas, a términos muy generales, no se deben de tomar decisiones por afinidades. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica en el campo jurídico es que muchas cosas se están tomando decisiones por afinidades y no por entendimientos, no por comprensión de los fenómenos que se producen socialmente. Cuando uno toma decisiones por afinidades, lleva precisamente a tomar decisiones que no corresponden. Situaciones como las que hemos comentado en este programa, el estado de la justicia en Costa Rica, hay que estudiar sus causas, sus efectos y ver qué es lo que, comprendiendo el fenómeno para tomar buenas decisiones. Repito, no por afinidades, sino precisamente por comprensión del problema social y jurídico que debemos de resolver. Y tercero, vuelvo a reiterar, y así se lo digo a los que nos están escuchando, yo le tengo mucho miedo a los linchamientos judiciales o linchamientos también políticos, igualmente a los zarpazos de los políticos respecto a nuestra situación costarricense, a nuestro Estado de Derecho. Esos linchamientos y esos zarpazos, tanto en el sector judicial como en el sector político, son muy tóxicos para nuestra democracia y para todos los ciudadanos costarricenses. Creo que eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. Son las 3:28, don Carlos, gracias, don Francisco, gracias por estar aquí. Don Alex Solís, gracias, y a la gente que nos escuchó, nos pueden ver en Canal 2 a las 9 de la noche y a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Gracias. No, a las 10:30 es hoy, porque hoy hay torneo de Copa. Se llama torneo de Copa. Sí. Hoy gana la liga. Hoy gana la liga, dice don Francisco. Yo creo lo mismo, eso compartimos criterio. Gracias, feliz tarde.